Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por su compañía de cada sábado a esta hora a las 6 de la tarde. Así damos inicio a 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mirando unas lluvias en estos días, Sí, bastante. Una temperatura como sube y baja, cambia. A mí me recuerdan los años cuando yo era niña, que llovía para esta temporada mucho. Ah, sí. Sí. Qué bien. Y esas lluvias tienen lo suyo. Claro, Porque traen sus consecuencias, trae como sus dicen. consecuencias porque también genera que muchos niños se congestionen, las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad, entonces gripe, que han estado a la orden del día en estos días, valga la redundancia. Exactamente, trae su beneficio a la agricultura siempre y cuando no sea en exceso, ¿verdad? La lluvia, pero en materia de salud también trae consecuencias y sobre todo dengue. Recordemos que luego de lluvia pueden surgir brotes de dengue y este año apunta que podría ser un año medio epidémico, porque apenas en las primeras 6 semanas de este año pues ya hay 5 fallecimientos por dengue y cerca de 500 casos de pacientes que se han identificado con esta enfermedad. Y recordemos que el dengue es una enfermedad febril que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se cría en aguas limpias, sobre todo en esa agua de lluvia que se acumula en envases cerca de la casa. Si no se limpian los entornos puede dar cabida al nacimiento del mosquito. Roguémosles al Altísimo que no estemos saliendo de la pandemia de COVID, porque evidentemente estamos en una etapa de declive. Así es. Importantísima de la pandemia de COVID-19 y que entremos a estas enfermedades que surgen a raíz son virales, porque es un virus la enfermedad del dengue. Y tenemos, desde el 2015 no tenemos epidemia en la República Dominicana. Una alta epidemia, sí. Que fue la gran epidemia y después que muchos casos. Dejó más de 100 muertos más de 100, más de 100. Así es. No sé si es que esto, durante estos 2 años de alta incidencia del COVID, de esta pandemia del COVID-19, sería que quizás no se estaban diagnosticando, quizás llegaban pacientes febriles a los centros de salud y caían todo dentro del renglón quizás del COVID, no sé si sería eso que estuviera pasando. Recuérdate que las epidemias de COVID, los brotes de COVID tienen un comportamiento así, 2 años sí. De COVID no, de dengue será. Ay, Dios mío, sí, de dengue, perdón, sí. El COVID lo tenemos en la cabeza todavía. Todavía no lo podemos sacar. De dengue, o sea, que tiene un comportamiento así, o sea, es casi 3 años sí, 2 años sí. Y 2 años no. Hay años epidémicos y otros no. Exacto, entonces es probable que no haya habido y que haya habido casos muy esporádicos, también pocos notificados. También, porque uno de los problemas graves que tiene el sistema de salud es la notificación de casos. Por eso te digo que es muy posible que haya habido algunos casos y que no se hayan registrado como tal y que, epidemia no tuvimos, porque lo sabemos, ¿verdad? Pero es posible que eso haya pasado. Pero quiero comentar también, Tati, aparte de eso, un tema que tú trataste esta semana y es sobre el alto costo de los medicamentos, que preocupa. Tú entrevistabas con médicos que conocen muy bien el sistema, el doctor Waldo Suero y el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo Severino, y Waldo es pediatra, cardiólogo también, y ellos se preocupaban por el incremento de los medicamentos y la verdad que sí, que una de las grandes quejas de la población o preocupaciones, vamos a decirlo así, es el costo de los medicamentos. Personas que tienen que llevar tratamientos fijos, mensual, de uso continuo, pues la verdad se les dificulta y sobre todo aquellas personas que tienen en sus hogares adultos mayores, que generalmente requieren de muchos medicamentos para poderse mantener estable. Donde hay un adulto mayor, tocando el tema de los adultos mayores, a ti se te va fácilmente entre 15 y 20 mil pesos mensuales. Solo en medicamentos. Exactamente, medicamentos. Entonces, es una situación fuerte. Expresaban esos 2 médicos preocupación, pero tal vez la preocupación de ellos es la preocupación de la sociedad. Así es. Porque en este momento no es solamente el alto costo de los alimentos y de todo lo que se maneja en la República Dominicana, es alto costo que incluye esos medicamentos y estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de diabetes, de dislipidemia, estamos hablando del que tiene el lupus, de enfermedades de alto costo. Exactamente, no transmisibles, pero que son de alto costo, no alto costo del programa alto costo, pero que todo, mantener un paciente que tenga cualquier enfermedad significa una inversión grande en medicamentos. Y que a propósito del programa de alto costo, ahí hay muchas dificultades. Siguen las dificultades. Eso lo tocaron unas periodistas que a propósito del 8 de marzo
entrevistaron al presidente y le hablaron un poquito de alto costo. Dice que ahí se está subvencionando ese programa con 4.000 millones de pesos. Es que yo no sé qué ocurre, porque los pacientes se están quejando de una burocracia, y entonces tú sé, por ejemplo, de una madre que tiene un adolescente con esquizofrenia. Que son enfermedades que no pueden esperar a que aparezca un medicamento. Y el expediente tiene más de 2 meses y no le dan respuesta. Que tenemos tanta dosis, pero falta tal dosis. Yo pienso que el Ministerio de Salud Pública debe ponerle atención y ponerle la mirada a ese programa. ¿Qué está pasando? Recordemos que ha sido un programa que surgió justamente de las necesidades al sistema de seguridad social no cubrir esos tratamientos que implican mucha inversión, de tratamientos ambulatorios, que implican mucha inversión en recursos económicos. Surgió este programa. Así es. Y ha ido creciendo y tiene más de 15.000 personas que viven, que dependen de esos medicamentos que reciben a través de ese programa para seguir con vida, porque son enfermedades que no dan tregua, son enfermedades que no te permiten, yo este mes voy a paralizar este medicamento y lo tomo el mes que viene, no, es que hay que seguirlo tomando para poderse mantener estable. Entonces, ¿qué pasa con ese programa que siempre ha funcionado? Sí, ha tenido críticas, sus bajas, sus altas, pero nunca habíamos visto en una situación similar de tantas quejas juntas de pacientes de que se les dificulta conseguir el tratamiento. Así es, Doris, totalmente de acuerdo contigo. Y quería recordar una frase que me dijo el doctor Fulgencio Severino cuando lo entrevistaba. Me dijo, cuando todo se pone caro, como es en este caso los medicamentos, ¿qué es los alimentos? ¿Qué es lo primero que la gente deja de comprar? Los medicamentos. Claro. Compro la comida. Exacto. Y no compro medicamentos. Entonces, o si me tocas dos, nada más me tomo uno. O lo parto, lo distribuyo, entonces me tomo un pedacito y eso, y la medicina no funciona así. No funciona así. Lamentablemente, de ahí es que vemos la importancia, Tati, de ese primer nivel de atención y de la atención primaria, de eso vamos a hablar con nuestra invitada, que conoce bastante de este tema de prevención, de cómo hacer que el paciente no tenga que llegar a esos niveles de cronicidad en las enfermedades. Así que le invitamos a que no se muevan, se mantengan ahí con nosotros y regresamos en un minutito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde tenemos el placer de compartir el escenario con una doctora que nosotros queremos mucho, apreciamos mucho y sobre todo apreciamos su trayectoria profesional, la doctora Noldis Nau Subervit, pediatra de las del número del distrito. La doctora fue muy conocida desde hace unos años porque lo que es hoy el Hospital Hugo Mendoza, el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza es su obra. Fue su obra, fue la gestión de ahí. Y después la doctora fue su directora del Servicio Nacional de Salud. Y ahora tiene una iniciativa, pero primero vamos a saludarla. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por esta importantísima invitación a este programa que es tan visto. Y no es un cliché, es algo que es una realidad. Gracias, Doris, gracias, Altagracia, por esta cordial invitación y por permitirme ponerme en contacto con el pueblo dominicano. Muchas gracias, Noldi. La verdad que hacía falta tenerte por aquí porque te habíamos tenido en otras ocasiones, sobre todo cuando dirigías el Hospital Hugo Mendoza, que tal como dice Tati, fuiste la primera, o sea, de quien armaste todo ese muñeco de lo que es hoy ese exitoso hospital, que es uno de los que mejores programas tiene a favor de los niños, y seguiste abriendo camino en todo este campo del sistema de salud. Noldi, yo quiero empezar contigo un poco viendo ¿cómo tú ves la situación sanitaria de nuestro país en este momento en que la pandemia del COVID-19 ya está como alejándose no solamente de República Dominicana, lo vemos a nivel mundial, que parece que está en un momento de muy baja incidencia? ¿Cómo tú ves República Dominicana, nuestro sistema de salud en este momento? Bueno, yo veo nuestro sistema de salud frente a grandes retos. Grandes retos que son pues la continuidad de todos los programas de promoción, de prevención, el tratamiento a los pacientes crónicos. Ya ustedes al inicio del programa hablaban, ¿verdad?, de las dificultades para el acceso a medicamentos oportunos para pacientes que realmente son dependientes de ellos. Yo veo este sistema con el reto, vuelvo e insisto, del avance, de continuar transitando por el camino de lo que tiene que ver con la implementación de algo que tenemos en
en deuda desde hace muchos años, que es esa implementación y esa fortaleza de ese primer nivel de atención, y luego ya dar seguimiento a los programas que tienen que ver con las enfermedades que ya están establecidas en la población. Para nadie es un secreto que el tema de la pandemia, la COVID-19, pues rezagó muchos programas, incluso cuando hablamos de pediatría, sobre todo algo que a mí me atañe, los programas de vacunación. Sabemos, mira, ahí hay un estudio que se hizo precisamente el equipo de investigación del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y comparó lo que es la cobertura de vacunación en niños en nuestro país en los años, y lo comparó con el resto del mundo, ¿verdad?, de las Américas, en los años 2019-2020, y se reporta una disminución de un 3%, que no está muy lejos, quizás un poquito más bajo que el resto del mundo. En América, en Europa también hubo un rezago. O sea que todos los programas importantes, cuando hablamos de la infancia, que tienen que ver con la infancia, cuando hablamos de los pacientes diabéticos, los hipertensos, los pacientes con problemas renales, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas y degenerativas, todos esos programas sufrieron un rezago propio de lo que estaba arropando el mundo en ese momento, que era la COVID-19. O sea que nosotros no somos ajenos a eso. No. Por eso hablo de retos, de la continuidad y de seguir atendiendo a las necesidades básicas de la población sin descuidar las enfermedades emergentes, que también son importantes. Aprovecho el tema que ponen ustedes dos para decir de unos trabajos que hice esta semana pasada y que también tocan a la población adulta, pero también son muy importantes y lastimosos. Y es el cáncer, señores. Los hospitales y clínicas del país están repletos de cánceres que no se diagnosticaron durante 2 años. O sea, que estoy reforzando el comentario que hacen ustedes. O sea, y eso es una cosa horrible. O sea, gente que llega en etapa 4. Es correcto. A un centro público, a un centro privado. Entonces, pues no ha de extrañar lo que ocurrió con la población infantil, que es la meta de trabajo de ustedes los pediatras. Es correcto. También los pacientes quirúrgicos. Recuerda que las listas de cirugía de los hospitales, de los principales hospitales, hablando del sector público y privado también, como sistema. Pues ahí también hubo un estancamiento porque existía el temor del abordaje quirúrgico del paciente. Exacto. Que pudiera estar potencialmente infectado de la COVID-19. Entonces, en la infancia, todo esto también tiene su repercusión, sobre todo en el aspecto de lo que tiene que ver con la salud pública, porque ustedes saben que los hospitales públicos entonces desplazaron toda la atención básicamente a lo que era el tratamiento, y a la detección, y a los temas de las pruebas, y de este manejo idóneo de la COVID-19. Hubo centros que se convirtieron en hospitales COVID. Dejaron totalmente de atender a otro tipo de pacientes y ahora están retomando de nuevo. Vemos que ya hay 4 centros de salud, de esos que eran destinados a COVID, que ya están retornando a la normalidad, a otro tipo de pacientes. Claro, y eso sucedió en las maternidades. Recuerden que también ahí hubo otro tema con el tema de las maternidades, y todo eso puso en riesgo en su momento a la población dominicana. Lo importante es que podamos avanzar, que podamos salir adelante y continuar en el aspecto pediátrico, que es lo que yo más abordo ya en mi vida de profesional en el área privada, ¿verdad? Porque ya no estamos en la gestión pública, ya lo que me atañe es la pediatría. Pues yo creo que debemos volver al abordaje integral del paciente en edad pediátrica, entendiendo que, como ustedes saben, la pediatría trata de lo que es el abordaje integral de la salud del niño desde el nacimiento hasta la adultez. Nosotros no vamos a entrar a ese aspecto que va a ser la parte central del programa. Doris, yo creo que debemos aprovechar la presencia de la doctora, que fue su directora del Servicio Nacional de Salud y que le correspondió una parte importante con esos hospitales porque se cumplieron 2 años de la llegada de este bicho, como dice la gente, de esta pandemia al país. Y nosotros quisiéramos que en recordación a lo que fue ese trabajo nos recuerde qué implicó, cómo fue el comportamiento para, digamos, conmemorar lo que fue estos 2 años de la pandemia.
¿Cómo era el comportamiento? ¿Qué fue lo que vivieron ustedes en esos primeros meses de la pandemia? Sí. A nosotros nos tocó darle la bienvenida a la COVID-19, por decirlo así, ¿no? Un poquito La jocoso. lamentable bienvenida. La lamentable bienvenida en una situación sumamente difícil porque todo, no solamente nosotros, sino el resto del mundo desconocía al SARS-CoV-2, su comportamiento epidemiológico y su comportamiento clínico y, por supuesto, eso también conlleva al abordaje terapéutico. O sea, tratar la COVID-19 para nosotros fue también todo un reto. Pero lo que es la estructura de hospitalaria para dar respuesta a las necesidades de salud que de ahí se derivaron sin abandonar el resto de los programas, porque la gente se seguía enfermando. Las madres seguían dando a luz, o sea, los niños seguían enfermándose de otra cosa que no era la COVID, pero estábamos ante una emergencia nacional. Entonces, estructurar las personas que venían de viaje, las personas que tenían que salir, los infectados, las personas, los que daban positivos pero no tenían tanta sintomatología, establecer lo que era ese mecanismo de pesquisaje, de lo que era la investigación de dónde estaban los enfermos, ir a los barrios, convencer a la gente que se dejara hacer la prueba, convencer a la gente de aislarlas. Porque exactamente el problema que había para cuando montar esas unidades de aislamiento, recuerda, donde quiera se quería abrir una, la comunidad se oponía porque era un temor generalizado. A Boca Chica. Boca Chica y San Francisco de Macorís, que fue una zona sumamente afectada, lamentablemente, recuerdo con mucha tristeza. El primer gran brote. Claro, entonces, ir a San Francisco de Macorís, establecer ese cerco epidemiológico, convencer a la gente que tenía que abandonar sus viviendas para hacer ese aislamiento. Fue muy duro. Fue muy duro, pero también creo que fue algo provechoso para nosotros como profesionales, porque en las grandes crisis es que surgen las grandes oportunidades de demostrar que realmente se puede gestionar y que las alianzas público-privadas en temas de salud para cooperación, funcionaron, dicho sea de paso. Funcionaron, mira, en Puerto Plata, en Santiago, en el mismo San Francisco de Macorís. En el mismo San Francisco de Macorís también. Fueron ejemplos. Todas las clínicas dieron apertura para poder. También el médico, que es una persona, que también tiene familia. Y tiene miedo. Que también es un ser humano, que también tiene sus temores y que tiene sus condiciones de salud también. Así es. Y necesita protegerse. También ese abordaje, la salud mental del médico y de las personas, es un punto sumamente importante. Que todavía hay que seguirla tratando. Hay que seguirla reforzando, pero que nos tocó también trabajarla. Yo creo que mirar hacia atrás nos hace pensar en que siempre el trabajo en equipo es importante. El trabajo en equipo, la profesión. Yo creo que el médico y todo el sector salud, las enfermeras, el personal de laboratorio, se creció con el tema de la COVID-19. Hubo muchos aprendizajes. Hubo muchos aprendizajes y todavía tenemos tareas pendientes, pero creo que vamos a hablar un chin de esas tareas pendientes, Noldi, cuando regresemos de la pausa y luego inmediatamente después de esas tareas pendientes vamos a entrar a que nos cuente tu proyecto profesional en este momento. Muy bien. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Noldis Nau Suberbit, pediatra, y vamos a concluir la parte porque a ella le correspondió la primera parte como subdirectora del Servicio Nacional de Salud de la gestión de esta pandemia. Quedábamos, doctora, en esas grandes enseñanzas. Y tareas pendientes. Y las tareas todavía hay que nos enseñó, sobre todo donde no hay atención primaria y no tenemos un primer nivel de atención robusto. Efectivamente, el tema de la falta de esa estructura, ¿verdad? Se han dado pasos, porque tampoco vamos a decir que no se ha hecho nada. Se han dado pasos, pero todavía falta fortalecer bastante ese primer nivel de atención. Y por eso decía tareas pendientes. Porque veíamos que la gente iba, como siempre, a los hospitales de segundo y tercer nivel sí. En busca de atención, y entendemos que ese primer nivel de atención como puerta de entrada, como contacto con la comunidad, ¿verdad? Como abordaje
a la gente en su entorno era importante. Se implementó. Tuvimos también en ese momento la cooperación de las Fuerzas Armadas, que también se involucró de manera muy importante. Pero hubiese sido mucho más fácil si hubiésemos tenido un sistema, un primer nivel de atención robusto, donde la gente, bueno, me siento algo, sé que voy aquí. No, y no solamente me siento algo, porque es que el primer nivel de atención no es reactivo, debe ser proactivo. Exactamente. Se supone que el médico de familia con su promotor, o el médico con los promotores y con las enfermeras, debía conocer el perfil de salud de sus familias, de la familia que le toca. Pero para algo nuevo como el COVID, que simplemente eran los primeros síntomas y la gente se asustaba, bueno, me siento algo, voy pero si el primer nivel de atención exactamente, estuviera funcionando, sí, la sintomatología respiratoria, yo la detecto, hago las pruebas, manejo, hago aislamiento respiratorio de ese paciente de manera un poquito más fácil. Pero, no, y más oportuno, más rápido. Claro, más rápido, pero realmente recuerden que el COVID impregnaba no solamente al médico y al personal de salud, sino a la gente un pánico extra. Tremendo, sí es. Entonces yo creo que ahí no iba a funcionar nada porque la gente estaba todavía, ya la gente está más tranquila, pero eso era un momento de desesperación, de mucha donde tensión. Todo el mundo era como, sálvese quien puede, la gente estaba en un estado de pánico. Recuerden el tema de los tratamientos, cuando se habló de la hidroxicloroquina, cuando se habló de otro tipo de fármacos también, todo el mundo quería acaparar. Claro, y del mismo diagnóstico, Noldi, recordemos que los laboratorios, tú no podías ir al laboratorio, o sea, tú tenías que llamar y el laboratorio iban todos cubiertos y era tu casa. Y el vecino te veía. Ahí llegaron. Que sí veía el vecino, o sea, que era un momento, y eso se daba a todos los niveles sociales del país, en los barrios, en las grandes esferas, urbanizaciones, pero sí que nosotros pudimos tener la oportunidad de estructurar, de dejar ese engranaje del el tema de la detección, de las pruebas, montar todo el tema de los laboratorios, también hablando de alianza público-privada con grandes universidades, con laboratorios realmente certificados. Se trabajó en su momento cuando se entendió que era la fórmula terapéutica que estaba imperando en el momento, porque recuerden que hubo fases, que si la hidroxicloroquina, que si, bueno, la famosa ivermectina y otros medicamentos. En esos momentos el sistema sanitario fue dando respuestas con los fármacos que en ese momento se entendía que podían ayudar a tratar la COVID. Entonces también eso se hizo. La dotación de camas, algo muy importante, la dotación de los equipamientos, entiéndase, los ventiladores. Que tenemos hoy día ya bastante, porque no teníamos. Eso ha dejado algo positivo, porque yo entiendo que las unidades de cuidados intensivos, antes eso era una queja, que las unidades de cuidados intensivos no eran suficientes, que no teníamos los ventiladores necesarios, que no teníamos el personal y que no teníamos los insumos para poder dar apoyo al manejo del paciente crítico. Hoy tenemos ventiladores, hoy tenemos CPAP, o sea, hay una serie de equipamientos. Y un personal bien preparado. Y un personal que creo que se entrenó bastante bien en ese momento para dar respuesta al paciente crítico. O sea, que esas son cosas positivas, fortalezas, y realmente también en ese momento, vuelvo y digo, se capacitó enfermeras, se contrató también mucho personal. Nosotros tuvimos la oportunidad de contratar mucho personal y de entrenar a otro que quizás no tenía la cualificación, pero sí para poder abordar pacientes en estado crítico. Creo que esas son cosas que son positivas. Y decir que fue un aprendizaje, como decíamos la semana pasada con una gerente de enfermería que estaba aquí, donde todos aprendimos, porque por ejemplo yo me recuerdo escribiendo con unos guantes y se me enredaban los guantes en la computadora porque estábamos con guantes. Al principio. O sea, al principio se decía que el virus estaba en el aire, entonces fue, recordarlo con la doctora Naus es bueno, porque fue una incertidumbre internacional que no se sabía. Y el sistema respondió en medio de esa incertidumbre, que fue la mayor fortaleza. Con las carencias que teníamos. Pero les voy a decir algo muy importante también para la población en sentido general. Se reforzó el lavado de manos. Ay, sí, es verdad. Eso va a el quedar. lavado de manos se reforzó y es una acción sencilla que es
sumamente importante que no para se prevenir hacía. esas enfermedades. Pero que no la gente no lo hacía. No, ni los médicos, había problemas. Para la adherencia al lavado de manos. Mismito pero es. ahora ya la gente entiende que higienizarse las manos es un punto importante a veces para se su nos iba salud. a gastar de tanto lavárnoslas. No, y todavía. Todavía. Nos echamos el gel alcohol o el alcohol, pero eso es importante, el lavado de manos, que se ha arraigado en la población, y yo lo veo eso como un punto sumamente eso es ganamos. Una fortaleza. Bueno, aquí tenemos nuestro camarógrafo haciéndonos señas, mira, echándose Mira, alcohol en sus manos, efectivamente. desinfectándose. Y los niños. Y los niños. Y los niños lo aprendieron bastante bien también, que siempre los niños se dice que hay que empezar por ellos, siempre al momento de educar, Así es. de educar en salud. Noldi, cuéntanos ahora, ya saliste de Salimos toda esa fuerte presión que implica dirigir hospitales, que sabemos que es uno de los renglones de más debilidades, pero que más demanda en República Dominicana el servicio hospitalario. ¿En qué estás tú ahora? Cuéntanos, Noldi. Bueno, ustedes saben que somos siempre inquietas y dinámicas en el tema de la atención pediátrica. Yo creo que esa es mi gran pasión, el tema de la calidad de la atención. Ustedes lo saben porque lo hemos hablado fuera y delante de las cámaras. Así es. Entonces ahora venimos con una propuesta de salud para el área de la pediatría. Es un centro que se engloba en lo que es la atención primaria. Okay. Porque es un centro pediátrico donde coinciden varias especialidades: neumología, pediatría general, nutrición, nefrología, hematología, o sea, varias especialidades en un mismo lugar. Ambulatorio, servicio ambulatorio. Efectivamente, para dar respuesta a las necesidades de salud de los niños, desde que nacen hasta los 18 años de edad. Ahí también tenemos sonografía, espirometría y las vacunas, porque es muy importante no perder la oportunidad de inmunizar siempre a un niño cuando el pediatra lo está abordando. Entendiendo, señores, volvemos otra vez a lo mismo, de que estamos en una necesidad importante de atención primaria y que esta propuesta, que si bien es cierto es privada, pero no deja de ser importante para el abordaje del niño de forma integral, a su familia, en el entorno en que se desarrolla, y fomentando lo que es la promoción para hábitos saludables y la prevención de enfermedades como las inmunoprevenibles, que son las que se previenen por las vacunas. ¿Cómo se llama el centro, doctora? El centro tiene el nombre Pediatric Center, NS, y estamos ubicados en La Esperilla, en la calle Doctor César Dargam, número 10, en la Torre Azul, en el local 802B. Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta que tengamos pacientes, de lunes a sábado. Debe ser con cita. Es importante que sea con cita, porque así estamos en los inicios, apenas estamos iniciando, pero nos gusta tener una atención personalizada donde la persona, la madre o el padre, cuando acuda, no pierda el menor tiempo posible. Entonces, programamos la cita, se le da respeto al tiempo del padre. Eso es muy y tenemos importante. algunas cosas innovadoras que ofrecemos también en la consulta, aparte de la profesionalidad y de la calidad del pediatra que ahí brinda servicios, es que entregamos un informe médico. Inmediatamente usted sale de la consulta, usted se va con el informe médico donde consta el examen físico que se le ha hecho a su niño, el diagnóstico y cuál es el plan y el tratamiento que tenemos. Miren, la mamá, ustedes saben, somos madres. Vamos a pedirte un permisito, vamos, para que nos avance y nos abunde un poco más sobre este novedoso servicio que ustedes están ofreciendo a la población infantil dominicana. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con esta excelente profesional, pediatra, Noldi Naut Subervid, y nos está hablando de un proyecto que ella está implementando, un proyecto privado de atención pediátrica en nuestro país, donde se conjugan diferentes especialidades médicas dirigidas a la población desde su nacimiento hasta los 18 años. Noldi, síguenos comentando. Entonces, informe, hablaba de ese informe que se le entrega. Lo novedoso que ustedes están ofreciendo en este servicio. Efectivamente, les comentaba que somos madres y todas hemos ido al pediatra. Muchas veces en situaciones
menos complicadas, otras casi emergencias. Sí. Entonces a veces salimos del pediatra y con tanta información que nos ha brindado, llegamos a la casa y no sabemos bien. Confundimos, puede suceder. Quizás no sucede con mucha frecuencia, pero puede suceder. Entonces, para apoyar a la madre en ese sentido y a toda la familia, pues entregamos, eso es un compromiso, ese informe que te sirve para reforzar lo que ya el médico te ha comentado, para verificar el tratamiento y también como interconsulta o para lo que entienda que fuere oportuno, ¿verdad?, utilizar este informe médico. Eso es algo novedoso porque aquí casi nunca se hace y lo estamos ofreciendo. También el tema del seguimiento personalizado a las familias a través de las personas que están en el call center para dar seguimiento a todo lo que tiene que ver. Las citas, las vacunas, también seguimiento. Otra cosa importante es el contacto con tu médico. El médico que te atiende, tú vas a tener un canal de comunicación directo y permanente, porque a veces vamos a los pediatras también y luego no hay forma de comunicarse. Entonces también eso es algo que aporta mucha tranquilidad y mucha seguridad a los padres. Eso es el concepto modernísimo hoy día de la medicina personalizada. ¿Por qué es tan importante esa personalización, en este caso en la salud de los chiquitos? Bueno, miren, el bien más importante que tiene un padre o una madre es la vida y la salud de su hijo. Así es. Entonces, es una responsabilidad grandísima y esa relación, ese binomio entre la madre o las familias, vamos a decir. Las familias y el pediatra es algo importante. Eso es así. Es vital que haya esa comunicación directa, que haya esa confianza y sobre todo un canal abierto de confianza para poder conseguir la meta que es que el niño crezca saludable. Exactamente, porque se da con frecuencia, Noldi, que la madre lleva el niño, el padre, la familia al pediatra y cuando llega a la casa o al día siguiente presenta al niño una situación y no se atreve a llamar a ese médico porque no tiene esa confianza para llamarlo. O lo llama y recibe... Y esos canales exactamente, lo llama y recibe como... O sea, es muy simpático mientras yo estoy en el consultorio, pero después que yo salgo de ahí ya no me conoce. Entonces, esa parte la veo muy interesante, eso que nos cuenta. Sí, porque muchas veces los médicos están sometidos a mucho estrés, a una sobredemanda de trabajo, pero estamos aquí trabajando. Sobre todo esa parte es el compromiso de los profesionales que tenemos ahí en Pediatric Center NNS, de que ese canal de comunicación debe ser abierto, de que debe ser fluido y permanente. O sea que creo que estamos avanzando por un camino de una consulta pediátrica diferente. Es medicina especializada, aunque también es atención primaria. ¿Cómo llegan los pacientes a Pediatric Center? ¿Llegan por un referimiento? ¿Llegan directamente desde que tengo un bebé a los 3 días, 10 días de nacido, puedo llevarlo? ¿Cómo se hace eso, doctora? En este momento llegan por diferentes canales. Referimientos de los mismos pediatras que trabajan allí y también algo muy importante que es lo que está moviendo al mundo, las redes sociales, los canales, ¿verdad?, los medios masivos de comunicación. Este mismo es un espacio que sirve también de referente para el que nos está escuchando y quiere realmente experimentar un servicio de salud diferente, moderno, de calidad en el área pediátrica, pues también puede hacerlo. Entonces, llegan de diferentes modos, referidos por el pediatra, el boca a boca, que eso es sumamente importante, porque usted tiene una experiencia positiva en un sitio y usted refiere inmediatamente y a través de los canales diferentes de comunicación. ¿Toman seguros médicos? Estamos en la etapa de las contrataciones con las ARS, tenemos ya muchas ARS que nos han contratado y como somos nuevos, somos todavía jóvenes, estamos estamos en el difícil camino de la contratación de las ARS, pero de verdad que nos sentimos complacidos de que hemos tenido buena acogida y estamos en los procesos, en ese proceso típicos de las contrataciones, doctora, pero sí, vamos a tomarlas todas. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más importantes que pueden presentar los chiquitos? Y usted tiene experiencia en los dos sectores, público-privado y hasta a nivel internacional, porque la doctora trabajó en España unos años, muchos años.
¿cuáles son las enfermedades prevalentes de la infancia y las que mayor incidencia tienen? Miren, siempre siguen siendo las mismas. Las infecciones respiratorias agudas, los trastornos gastrointestinales, en algunas localidades de nuestro país las lesiones dermatológicas también por lo típico que tiene que ver con su entorno. Por el clima y el entorno. Lo importante, y yo siempre hago ese énfasis, es la revisión por un pediatra, no importa dónde se encuentre el niño, sea a nivel público, sea a nivel privado. Miren, el cáncer, a propósito de que se habló el mes pasado de lo que tenía que ver con el Día Mundial del Cáncer Infantil. Muchas veces, lamentablemente, yo como oncohematóloga lo digo, llegan tardíamente a las manos de un oncohematólogo pediatra. Lo mismo pasa con las mujeres, pero lo importante es, ya que el cáncer no lo podemos prevenir como tal, pero si lo detectamos a tiempo, podemos tener un resultado mucho más favorable para los pacientes. Entonces, es lo mismo en los niños. La detección oportuna es lo más importante y eso solo se logra visitando a un pediatra, no dejando los niños en casa o con las tradiciones populares. No estamos desdiciendo ni tampoco, ¿verdad?, yendo en contra de lo que son las costumbres o las tradiciones familiares y la cultura, pero importante a las madres, a los padres, la visita al pediatra regularmente, sobre todo en los primeros meses de vida. Pero generalmente en ese primer año son los padres más rigurosos en esas visitas al pediatra, ¿verdad? Bueno, depende. Del nivel académico. Depende, porque mira, en los campos hay muchísimas barreras de acceso. Por ejemplo, en lugares remotos, el desplazamiento hasta el centro de salud, por eso hablamos de la atención primaria y de colocar realmente en los lugares donde es necesario, dependiendo de la densidad poblacional, de las unidades de atención primaria donde haya un pediatra. En otras ocasiones, diversos factores influyen, lo religioso, las creencias, lo económico, pero lo bueno es que, porque hay que decirlo, que el sistema público también tiene a disposición en la mayoría de los centros de salud, tanto a nivel primero, segundo y tercer nivel, la pediatría. Aquí, a diferencia de otros países, hasta en los terceros niveles de atención hay consulta básica de pediatría, que está masificada, que la lista es larga de espera. Es cierto, lo ideal es que en ese primer nivel de atención, volvemos a lo mismo, su médico pueda tener el control de esas familias que les toca abordar y que la gente no tenga que desplazarse, hacer grandes desplazamientos y gastos de bolsillo, porque esas son las barreras, las cosas que limitan. Para las vacunas, miren cuando la COVID-19, volviendo un poco atrás, para ir a vacunar a un niño, había que desplazarse, coger una guagua, coger un motor. Ya la gente lo pensaba, la tengo que vacunar, pero si me monto en el motor y me contagio es peor y se lo contamino. Entonces, que la salud vaya a la gente, no la gente a la salud. Así es que debería ser. No vino fulanito de tal a vacunar los 5 niños que tiene. Vamos para allá con el promotor, la vacuna en una neverita y le aplicamos la inmunización. Le damos la vitamina. Esa es la idea de lo que debería funcionar. Y a propósito de la salud de los más pequeños, y lo he visto en una experiencia personal, familiar, hay una tendencia en los pediatras a medicar lo menos que se pueda. Por ejemplo, el niño tiene gripe. Es un caso que me tocó de cerca recién. No, la mamá tiene la tendencia, quiere que se lo mediquen porque no quiere ver al niño con gripe. La tendencia pediátrica es a no medicar. El tema es que la gripe preocupa mucho a los padres, sobre todo en los primeros meses de vida, porque se me congestiona el niño. Exacto. No puede respirar bien, está tosiendo, ay, qué desesperación. ¿Qué le doy? Entonces, los antibióticos, miren, el catarro común, la gripe, ¿verdad? Como la gente le dice, es un tema viral, propio sobre todo del niño que empieza su vida escolar. Es el típico niño y a relacionarse con los demás. Entonces, a crear anticuerpos, su sistema inmunológico empieza propio, pero ya no es el que hereda de la madre, empieza a desarrollarse y necesita realmente demostrar la capacidad que tiene para defender a su organismo frente a esos agentes, como son los virus respiratorios. Entonces, que son hasta amigos de nosotros los virus ya. Imagínate. Entonces, antibióticos no te lo cura. Los mucolíticos, bueno, lo ideal es dar abundantes líquidos y dejar
que ese ciclo evolutivo de ese proceso viral concluya que generalmente a los 7 a 10 días va a desaparecer, pero ¿qué sucede? Que el niño vuelve a la escuela desde que está mejorcito. Y vuelve a lo mismo. Pero eso es importante, nos vamos a ir a una pausa, doctora, y vamos a seguir con ese tema porque eso es educación. Claro. A un sector de clase media, pero también a un sector de clase baja y a toda la población en general, toda la población, que necesita saber efectivamente por qué no medicar tanto a los bebés. Volvemos ahora con la pediatra, doctora Noldis Nau Supervid, directora de Pediatry Center. Regresamos ahora. 2x3 en salud. Estamos conversando con la pediatra Nau Supervid. Ella tiene un centro, un servicio nuevo y nos está explicando por qué es necesario. A veces los padres queremos que nos mediquen los niños cuando lo llevamos por alguna gripe o algún proceso viral, y ella está explicando las razones de por qué los pediatras generalmente no medican en esa etapa en que el niño llega con esas afecciones gripales. ¿Por qué, doctora? Bueno, volviendo un poquito atrás. Los virus, la gente siempre quiere un antibiótico. Eso es algo lo primero. El dominicano. Sí. Pero póngamelo un antibiótico o algo para esa gripe. Hasta el nombre le dan, doctora. No, sí, vienen, mira, sobre todo cuando hay confianza. Ajá. Doctora, póngamele tal cosa. Exacto. Entonces le toca al médico educar. U orientar. Una orientación en ese sentido para generar confianza. Ahí volvemos a la relación médico-paciente, que debe ser fluida y de confianza. Entonces, los procesos gripales en esos niños que están empezando en los colegios, en las guarderías o en los daycare, como le dicen acá, no ameritan antibióticos. Repito, sino que hay que dejar que ese ciclo vital que tienen los virus respiratorios, generalmente 7, 10 días, el organismo responda y lo elimine. Se defienda a él. Sí. Muchos líquidos para fluidificar las secreciones es importante. Si el bebé está con lactancia materna, darle un poquito más el seno, porque a veces ya la fiebre es otro tema, porque la fiebre roja. Exacto, ya la fiebre es otro tema, porque ahí sí que debe haber una evaluación ya un poquito más exhaustiva, porque ya la fiebre es un signo de alarma que te dice a ti que algo más podría estar sucediendo, ya con un origen bacteriano que ya no es viral. Perfecto. Podría ser, pero también saber que los virus producen fiebre. Sí. O sea que precisamente es algo importante que podría ser medicado con un acetaminofén, con un ibuprofeno, con cualquier medicamento que sirva para controlar la temperatura corporal. Pero estamos cada vez más, muchos pediatras, orientados hacia la función natural, hacia las cosas como eran, como decimos antes, a lo de nuestras abuelas, en un aspecto. He visto eso en la pediatría, sí. En ese aspecto de lo que tiene que ver con los procesos gripales, que no son complicados, que no estoy hablando de neumonías, ni estoy hablando de infecciones o de situaciones ya de mayor envergadura que podrían poner en peligro la vida del niño. Estamos hablando de las famosas, de los catarros y de las gripes. De las famosas gripecitas. Exacto, decimos. Entonces ahí ya si el niño es un poquito más grande, un escolar, un niño ya de 4 o 5 años, ahí sí hablamos de aumentar la ingesta de líquidos, los jugos, las sopas, para ayudar a fluidificar esas secreciones y que el niño las pueda manejar mejor. En el que es un bebé pequeño, el seno materno siempre lo estimulamos muchísimo, y si es mejor si es antes del 6º mes la lactancia materna exclusiva, y si no, pues sencillamente lavados nasales, aspirar secreciones si son muy espesas, si el niño tiene dificultad para manejarlas, y esperar a que ese ciclo vital de ese virus salga. Eso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico del niño también y a ayudar a que pueda generar respuesta de manera adecuada sin sobremedicar, porque a veces empezamos a darle antibióticos. Ya cuando llega la adultez, el niño ha creado una resistencia, esa persona, ese individuo, ha creado una resistencia antimicrobiana que cuando necesite un antibiótico va a tener problemas, porque ya su organismo para que la gente nos entienda, porque estamos hablando aquí al público en general, el organismo ya se ha adaptado a ese medicamento, a ese y ya no va a hacer nada. Y no le va a hacer nada. Entonces, eso es importante que la gente sepa. No se debe automedicar, no solamente el niño, ni siquiera el adulto, porque hay gente que dice, la vecina me dijo
que le dé tal o cosa. al hijo de mi amiga le pusieron tal cosa. No, porque es que cada individuo tiene sus características y sus particularidades. El chequeo integral de un niño, ¿en qué momento hay que hacérselo y en qué consiste esta revisión general integral que como pediatra ustedes hacen al paciente? El paciente desde que nace necesita su evaluación integral, porque hay características específicas, por eso decía antes, cada individuo es individual y tiene sus características y sus particularidades. Depende cómo haya nacido el niño. Si es un prematuro, tiene un abordaje, tiene un pesquisaje, tiene unas revisiones que son específicas, pero el niño, si ha nacido en condición óptima, o sea, un parto a término, un niño que no ha tenido ningún tipo de complicaciones, debe tener también una revisión oftalmológica, una revisión. ¿En qué momento? ¿A los 15 días dicen los pediatras, tráigamelo antes de los 15 días? Siempre el pediatra te va a decir cuando el niño nace, tráemelo antes de los 15 días porque hay que tener una revisión del peso, de cómo está succionando el niño, cómo tiene su actividad neurosensorial. Sus órganos genitales. También los órganos genitales, aunque al nacimiento se supone, y es lo ideal, que el perinatólogo hizo una revisión completa de ese bebé, pero hay que ir dándole seguimiento a los 15 días, al mes de vida, revisión oftalmológica de la audición, de la parte del neurodesarrollo también a lo largo ya de la vida cuando va avanzando. Es importante para ver y detectar a tiempo algunas situaciones que podrían ser identificadas y manejadas de forma adecuada, porque el niño no solamente es físico, es también mental, es también biopsicosocial, como dicen. Todo lo que tiene que ver con su Doctora, las conversaciones buenas se terminan. Nosotros quisiéramos que antes de despedirnos les recordara a la gente, sobre todo del Gran Santo Domingo, y del país, porque si usted quiere venir de San Francisco. Eso te iba a decir, recibimos pacientes de Bonao, de Samaná, ya hemos tenido pacientes del interior, porque los medios de comunicación, esa es la magia que tienen, que llegan a todas partes. ¿Dónde están ubicados? Recuérdenos, y los teléfonos. Exacto, estamos en la calle Doctor César Dargam, número 10, Torre Azul, local 802B, en La Esperilla. Entre la México y la Pedro Enrique Jureña y paralelos a la Máximo Gómez, exactamente detrás de la Dirección Nacional de Control de Drogas, valga la promoción. Y los teléfonos 809-373-0596, ahí estará Norma, encantadísima de poder agendar una cita para su niño. Pues desearle todo el éxito del mundo. La doctora es una mujer fajadora, una guerrera, como decimos nosotros, que donde quiera que usted la pongan va a trabajar, sea sector público, sector privado, ella va a dar la talla, doctora, así que desearle éxito total en ese proyecto. Así es. Bueno, pues con ese deseo de éxito que va también de mi parte hacia ti, Noldi, le decimos a nuestros amigos televidentes que tienen ya esa información para cuando tengan interés o necesidad de llevar su niño al pediatra y no tienen un pediatra específico, pues Noldi está ahí, estoy segura que van a recibir una atención de altísima calidad. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía cada sábado a esta hora y será hasta la próxima semana.